Están con nosotros la doctora Edith Velázquez, quien va a dirigir el evento, y de manera remota la doctora Ana Isabel Gómez Córdoba, a quien agradezco mucho, de la Universidad del Rosario, y bueno, también a la Dirección de Tecnologías de la Información por hacer esto posible. Adelante, Edith, por favor. Hola, buenos días. Tardes ya. Somos pocos, pero como decía Platón, los necesarios, los suficientes. Les damos la bienvenida a esta presentación editorial a la doctora Ana Isabel Gómez, que voy a leer rápidamente su reseña curricular. Ha sido conferencista en temáticas de bioética, bioderecho y educación médica. Es doctora en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Pertenece al grupo de investigación en educación médica y en ciencias de la salud de la misma institución en la línea de bioética y bioderecho, y ha participado en proyectos internacionales de educación, así como en el desarrollo de regulación en las temáticas de muerte digna y en proyectos de la nueva ley de ética médica. Entonces, bueno, el día de hoy nos congregamos aquí para hablar de una serie de publicaciones. El día de hoy vamos a presentar la primera de ellas, que se llama Cine, Bioética y Profesionalismo, que forma parte de este conjunto que se llama en general el cine en la enseñanza de la bioética, y que es el producto de un semillero de investigación en bioética y bioderecho de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, desde donde nos acompaña la doctora Ana Isabel. Digamos que, bueno, es un tema súper importante, súper interesante en nuestro contexto contemporáneo. Entonces, y bueno, además está vinculado de entrada el asunto de la bioética como una práctica, como un conocimiento fundamental para comprender y guiar la práctica médica, y además está vinculado pues a este séptimo arte que, digamos, pues es una de las producciones culturales más fundamentales de nuestra época, ¿no? Entonces, me gustaría darle la bienvenida a la doctora Ana Isabel y, bueno, pedirle unas palabras iniciales para después pasar a platicar un poquito sobre el texto que presentamos el día de hoy. Muchas gracias, muy gentiles. Pues primero quiero agradecer la invitación que nos hacen para participar en el evento y poder comentar cómo el cine se puede convertir en una estrategia pedagógica muy poderosa cuando enseñamos bioética y bioderecho. Quisiera contextualizar la obra que vamos a comentar en la reforma curricular que hicimos del programa de Medicina y Ciencias de la Salud, que se consolidó en el 2015, pero fue un trabajo de 10 años. Dentro de esta reforma curricular considerábamos que era fundamental integrar distintas disciplinas en la resolución de los casos. Generalmente, cuando nos aproximamos a los problemas de salud, lo hacemos únicamente a través de las ciencias básicas o de las ciencias biomédicas o de las ciencias clínicas. Nosotros integramos también ciencias relacionadas con la atención de las poblaciones, ciencias sociohumanísticas, y específicamente dentro de las sociohumanísticas alojamos la bioética y el bioderecho. Y pensábamos que era muy importante hacer una medicina narrativa. Si precisamente estábamos hablando de ciencias sociohumanísticas, integrar a la literatura, al arte y en este caso específicamente al cine. ¿Qué hicimos nosotros? En cada momento del aprendizaje, cuando se resuelve el problema, hay una temática de la bioética y del bioderecho, que los estudiantes resuelven, pero están acompañados a través de unas sesiones en las cuales siempre el hilo conductor en bioética y bioderecho es el cine. Producto de esto, empezamos a trabajar materiales pedagógicos para nuestros estudiantes. Es así que, anidados en el grupo de investigación en educación, que es un grupo de investigación de categoría A, en la línea de bioética y bioderecho, creamos un semillero de investigación
en donde participan en este momento más de 70 estudiantes de distintas disciplinas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Están de medicina, de ingeniería biomédica, de fisioterapia, de fonoaudiología, e inclusive tenemos también estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia. Asimismo están también profesores. Entonces, pensamos que lo que podíamos hacer era mirar aspectos técnicos científicos desde nuestras distintas disciplinas, mirar los aspectos éticos que tenía esa temática en particular, mirar los aspectos jurídicos y escenificar las problemáticas, tanto éticas, jurídicas y técnico-científicas, en películas. Para finalmente terminar con una serie de casos que permitieran la resolución de los problemas. ¿Qué tiene de valioso el cine en esta aproximación pedagógica? El cine nos permite aproximarnos a escenarios en los que normalmente no estaríamos, y voy a dar un ejemplo, el escenario de final de vida. Solamente cuando se es un profesional que está en cuidado intensivo, o posiblemente se es un paciente que está siendo atendido en ese ámbito, o uno es un familiar que tiene que estar en ese ámbito, entiende la complejidad del final de la vida cuando está rodeado de ese tipo de atención. Pero hay películas que nos permiten entrar al cuidado intensivo, ver los problemas que viven esos pacientes, ver los problemas que tienen los profesionales de la salud y sus familias. Es decir, además de entrar a espacios a los que nunca podemos entrar, nos permite una aproximación al proceso salud-enfermedad, no solo desde lo técnico-científico, sino desde lo humanístico. No hablamos de enfermedades, hablamos de personas enfermas que tienen familias que están viviendo la enfermedad con ellos. Adicionalmente, permite una dimensión muy importante del aprendizaje, que es la empatía. Es poder sentir lo que el otro está sintiendo, experimentar dentro de uno ese tipo de sentimientos, lo que permite empatía. La empatía es el primer elemento del proceso de resolución de problemas desde el punto de vista ético. Después vendrá el proceso cognitivo y posteriormente la acción. Entonces, digamos que ese es el contexto en el cual decidimos desarrollar esta colección. El primer libro es el de profesionalismo. El segundo libro de esta colección es el de inicio de la vida, problemas éticos y jurídicos con el hilo conductor del cine durante el inicio de la vida. Y el último libro que ya está publicado es el de final de vida. Actualmente acabamos de radicar precisamente en la editorial el cuarto libro de esta colección, que trata sobre ciudadanías emergentes. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de derechos de los animales, pero también estamos hablando de poshumanismo y nuevas tecnologías y el impacto que estas tienen en nuevos derechos. No sé si con esta respuesta contextualizo la conversación que vamos a tener. Sí, muchas gracias, Isabel. De hecho, aquí tenemos el tercero de estos libros, el del inicio de la vida, y tenemos el de profesionalismo. Vamos a hablar un poco más sobre este. Y digamos que, bueno, parece que todo este proyecto viene, a mí me parecía ahora que leía tu introducción, que viene desde un diagnóstico de la comunidad médica. Básicamente que hay un problema en específico que nos lleva precisamente a hacer este tipo de reflexiones o a abordar estos problemas que fácilmente podrían ser invisibilizados, pero que contemporáneamente están tomando mucha más relevancia. Entonces, me gustaría que nos platicaras precisamente cuál es este problema, el problema que tú has visto en la comunidad de especialistas de la salud y que, un poco como para adelantar la respuesta, pues que tiene que ver con el juicio y la vivencia moral. Perfecto. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la formación médica y en general de distintas profesiones de la salud es que ha sido un enfoque desde lo científico, desde la biomedicina positivista. Eso hace que dentro de los currículos sean relevantes las ciencias básicas, las biomédicas y las clínicas, pero las profesiones relacionadas con el cuidado de la salud humana son un arte en el que se combina ciencia y en el que se combina
todo lo que tiene que ver con las expresiones artísticas, que es lo que permite que el profesional de la salud, y en particular el médico, que es mi caso, se pueda aproximar a las personas dentro del proceso de cuidado de su salud desde una dimensión humanística, que sea el encuentro de dos seres humanos. Un encuentro que es esencialmente comunicacional, pero también que es un encuentro que requiere el cultivo de una serie de valores como la compasión, como el cuidado, como la escucha activa, como la empatía. Entonces, a veces cuando estamos en la práctica profesional, nos encontramos con profesionales que son muy buenos desde lo técnico-científico, pero ¿cómo extrañamos esa dimensión humana? Entendiendo que esa dimensión humana, en nuestro caso, la íbamos a materializar en dos disciplinas que eran la de la bioética y la del bioderecho, considerábamos fundamental que adquirieran esas competencias y no las vieran, discúlpenme la palabra que voy a emplear porque me gustan mucho los tejidos y por eso no la debería decir de esa manera, la vieran como una costura, como una asignatura más que se ve rápidamente pero que no es importante en la formación. Y pensamos que la mejor manera de valorar algo era encontrarle un significado y que además tuviera una dimensión lúdica. Y eso lo permite el cine. Y voy a decir una cosa muy bella que dijo una estudiante de nosotras en el lanzamiento del segundo libro, porque en cada uno de los capítulos ustedes van a encontrar 2 o 3 profesores con 3 estudiantes construyendo entre ellos como equipo el capítulo. No hay un solo capítulo en donde no estén nuestros estudiantes en el proceso completo. Estábamos en el lanzamiento del libro y le dijo, bueno, ¿y por qué es tan taquillero el semillero de bioética y bioderecho? Y llegó y nos dijo, es que a veces cuando yo estoy en el servicio de urgencias y llega un paciente y hay un problema moral muy grave y fíjense, ya logran identificar que además de que esté anémico, pues de pronto se trata de un paciente que es testigo de Jehová y que está diciendo que no a la transfusión y que en ese momento como profesionales tienen que decidir qué van a hacer, qué principio van a privilegiar, si lo van a transfundir pensando que el valor más importante en este caso es la vida, o si se van a abstener de la transfusión porque van a proteger el valor de la libertad, específicamente de la libertad religiosa. Y me dijo, y yo lo que hago es que cierro los ojos y me acuerdo de la película que vimos en clase en donde nos mostraba cómo a ese paciente le haríamos daño si lo transfundimos. Y que es más importante en esa atención proteger su libertad religiosa que su propia vida. Entonces, cuando descubrimos, primero, esa ausencia en la formación profesional. Segundo, el que cuando nos dan ese tipo de contenidos o pretenden curricularmente que adquiramos esas competencias, se ve como una asignatura más, incluso a veces de relleno. Y cómo encontrar un puente que permita que el estudiante o el profesional, ya cuando esté en su ejercicio profesional, realmente lo haya incorporado en su pensamiento médico, en su pensamiento profesional. Entonces, digamos que esa fue una de las razones de ser más importantes para hacerlo. Bien, creo que a mí me llamó mucho la atención que utilizabas 2 conceptos para nombrar de mejor manera o de manera más como, digamos, tipificada este diagnóstico que habían hecho. Uno es el que denominaron ustedes currículum oculto, que tiene que ver como con las prácticas, no es a diferencia del currículo formal o el informal que tiene que ver como con las clases que toman los estudiantes en la escuela y con cosas que suceden también en las prácticas, sino con una serie de reacciones, de actitudes más propias de las instituciones ya, pues sí, las establecidas, ¿no? Por un lado está el asunto de este currículum oculto que empieza de alguna manera a modificar la manera o la respuesta de los médicos frente a los pacientes o vamos en su curso del tratamiento con el paciente, y el otro es esta negativa identidad profesional distorsionada. Me gustaría que nos platicaras un poco más de esto porque
justo me parece que hay una visión humanista que has estado resaltando bastante, que tiene que ver con una identidad profesional pues más adecuada, más propia a la labor médica, y una identidad profesional distorsionada que viene precisamente de este currículum oculto. Entonces, si nos quieres platicar un poco así como de qué es lo que sucede o cuáles son los problemas para el médico en este sentido. Muchísimas gracias. Ese es un tema fundamental en educación médica y en general en educación de ciencias de la salud. Hay tres tipos de currículo: el currículo formal, el currículo informal y el currículo oculto. El currículo formal es el que se expresa en el plan de estudios, el que tenemos en una clase cuando se desarrolla, por ejemplo, un contenido. El currículo informal, digamos que es la interacción que se da en los campos de práctica del profesional de la salud con el paciente dentro de unos lineamientos muy específicos, que inclusive son valorados cuando evaluamos a nuestros estudiantes. Y el currículo informal es un currículo en donde está inmerso el estudiante dentro del campo de práctica, que está determinado por el ethos de ese campo de práctica, por la cultura de ese campo de práctica. Y lamentablemente la cultura, específicamente sobre todo de los hospitales, es una cultura organizacional donde está altamente jerarquizado, donde hay unas reglas implícitas, donde inclusive es lamentable este término, pero se encuentra en la literatura de la educación médica, que se llama enseñanza por humillación, en donde la imposición de esa jerarquía hace parte del proceso formativo. Entonces, digamos que todos clásicamente hemos experimentado ese tipo de currículo, en donde el docente es el que tiene el poder, en donde coloca las reglas de juego, y en donde parte de la formación es soportar ese tipo de entrenamiento. Más o menos otra frase que encuentra uno mucho en los textos de educación médica es asimilar el proceso de formación como si fuera un entrenamiento militar, y por lo tanto el sudor que se derrama en el campo de entrenamiento es la sangre que no se derrama en el campo de batalla. Entonces son entrenamientos sumamente intensivos, pero que inclusive a veces lindan en el maltrato. Otra dimensión de ese currículo oculto, que puede ser positivo o negativo, pero que lamentablemente a veces predomina el negativo, es la interacción de los miembros del equipo de salud con el paciente y su familia, en donde lamentablemente el hilo conductor no es el respeto a los derechos de los pacientes, sino muchas veces la imposición de ese mismo poder en ese espacio de relación trascendente. Entonces, cuando uno mira esos tres tipos de currículo, el formal, el informal y el oculto, no me van a creer, pero el que más formatea a un individuo, el que determina en un 80% la identidad profesional que va a tener, es el currículo oculto. Es todo ese ambiente en donde el estudiante esté inmerso. Por eso es muy importante no solo tener buenas clases o buenos seminarios o buenos laboratorios en relación a la formación en profesionalismo, se requiere transformar los campos de práctica. Mientras que les digamos en la universidad, en las clases formales, que el ideal profesional, de identidad profesional es este, pero lleguen al campo de práctica y vean inclusive que profesores muy exitosos, profesionales muy exitosos se comportan de manera distinta, esa les va a producir una disonancia cognitiva. Y los estudiantes tienen distintas maneras de manejar esa disonancia cognitiva y ese currículo oculto negativo. Tengo estudiantes que se desilusionan profundamente y que inclusive llegan a abandonar la carrera. Tengo otros estudiantes, y esto que estoy diciendo que nos ocurre a todas las facultades de medicina en el mundo y que lo muestra la literatura, es común a todos. Tengo otros estudiantes que inclusive se enferman, se afecta su salud mental, se afecta su salud física. Otros estudiantes dirán, voy a soportar esto y después yo voy a decidir cómo quiero ser. Pero la gran mayoría se asimila, es decir, asimila ese modelo de comportamiento
y sale a comportarse de esa manera, con una identidad profesional que está distorsionada. Entonces, parte del trabajo que nosotros tenemos un proyecto muy importante de intervención de currículo oculto negativo en los campos de práctica. Pero ese proyecto parte de que los estudiantes tengan la capacidad, cuando están en el campo de práctica, de ver que eso que está sucediendo negativamente no es correcto y que tienen que tener una desviación positiva para poder formar una adecuada identidad profesional. Y uno pensaría que los elementos para poder producir esa desviación positiva del estudiante, por una parte, es que tengan conocimiento desde lo ético y desde lo jurídico, que desarrollen empatía, porque a veces la empatía es lo que hace que uno diga: yo no quiero hacerle eso a esa persona, yo no deseo hacer eso, así todos se estén comportando de esa manera, yo no lo voy a hacer. Pero también las temáticas de responsabilidad jurídica empiezan a jugar un papel muy importante. Entonces yo tengo muchos estudiantes que me dicen: doctora, cuando ya llegan, ellos están tempranamente en el campo clínico, pero digamos cuando llegan de una manera más intensiva al campo clínico, me dicen: doctora, yo no puedo creer a un paciente que está en una etapa de final de vida, el profesional que lo estaba atendiendo decidió que no le iba a explicar el haz de facultades completas del derecho a morir dignamente. Le habló únicamente del cuidado paliativo y de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Pero no le habló de sedación paliativa, no le habló de sedación terminal, no le habló, porque en Colombia está despenalizada la posibilidad de eutanasia, ni tampoco le habló de asistencia médica al suicidio o de doble efecto. No le habló que tenía la posibilidad de hacer una voluntad anticipada. Y sobre esta información incompleta y errónea es que el paciente tomó las decisiones. Entonces, fíjense, si ese estudiante no está expuesto en otra fase de su proceso a esos contenidos desde lo ético y lo jurídico, y adicionalmente a través del cine, por ejemplo, no ha estado sensibilizado a lo que representa el dolor y el sufrimiento, y que además todos tenemos derecho a pensar distinto, y que en un marco jurídico que lo permita podríamos pensar distinto en una situación de final de vida, pues no sería capaz de ver que eso que está sucediendo no es correcto y poder hacer una desviación positiva. En términos de desviación positiva, recuerdo con mucho afecto un estudiante que estaba empezando a hacer sus turnos en anestesia, y ellos hacen valoración prequirúrgica. Y me decía: doctora, entrábamos a la habitación y el doctor no se presentaba, no sabía el nombre de la paciente, no hablaba con ella, no la miraba, y entraba únicamente a preguntar y examinar lo que requería. Y yo me estaba sintiendo muy incómoda, y yo pienso que a veces la incomodidad es el regalo más grande que uno puede tener cuando quiere tener una desviación positiva. Y de un momento en adelante lo que hice fue empezar a saludar al paciente, empezar a presentarme y decirle su nombre. Y 2 habitaciones después, el doctor lo empezó a hacer. Entonces, fíjense cómo un estudiante también puede ser un elemento fundamental de la transformación cultural de un hospital, y de que no tengamos tanto peso de currículo negativo y empecemos a tener más currículo positivo en el ámbito de la práctica, para poder tener una buena identidad profesional. Claro, creo que aquí ya llegamos a un punto clave para vincularlo con este otro tema fundamental del libro, que es el cine, porque ya has destacado el hecho de que, bueno, ustedes han tomado el cine como una herramienta pedagógica, digamos, con una narrativa de complejidad un poco más pues vivencial, desde donde se puede poner a los estudiantes a reproducir de alguna manera estas vivencias directamente, o bueno, por medio del visionado, que implica también una actitud pues lúdica, pero quizá ahora que estaba pensando en cómo podría utilizarse el cine para este desarrollo moral o para el desarrollo de la empatía, tú utilizas la palabra catarsis. Es probable que también en el cine, en la experiencia de una narración audiovisual, en donde nos metemos y nos
típicamente nos identificamos con los personajes, ¿no? Entonces, me parece que esta es una de las características de los rasgos que más han utilizado los autores en este libro, en el primero de profesionalismo del cine, como adecuado precisamente para esta formación emocional, moral que ustedes están buscando. Nada más, antes de llegar a esto y empezar a hablar ahora sí que de la parte interesante, porque en realidad bioética pues es un tema súper relevante contemporáneamente, es un ámbito de investigación de punta, de vanguardia, pero el hecho de que lo hayan vinculado con cine es una novedad destacable. Entonces vamos a llegar a ese punto. Nada más quisiera destacar que la perspectiva desde la que el semillero de investigación en bioética y derecho está proponiendo la importancia del fortalecimiento moral de los médicos parte de un entendimiento del proceso enfermedad-salud, no como una cosa ya definida por siempre y para siempre como la visión positivista, sí, sino más bien como un fenómeno dinámico, histórico y cultural. Esto es una cita del libro, y yo creo que aquí se ve claramente, el trabajo y el resultado precisamente de esta visión humanística en el semillero, porque esta visión precisamente nos permite regresar a los principios humanitarios que dieron origen mismo a la profesión médica, es decir, un conjunto de valores que el semillero destaca como rasgos que son los que están en crisis en nuestra sociedad contemporánea. Es decir, a la par de que vemos un desarrollo tecnológico, una creciente especialización en todos los ámbitos del conocimiento, lo que produce a su vez una creciente alienación sobre la visión del conjunto en los saberes y en general del mundo, es decir, que la mirada del profesionalista se ha vuelto a la vez más particular, ¿verdad?, más hacia el detalle, y se desconecta de la totalidad, pues resulta un distanciamiento, un extrañamiento de las generalidades básicas, como lo son pues lo más básico de lo humano, ¿no?, que es la vivencia ética moral. Entonces, desde esta visión que nos proponen, ¿sí?, en donde se rechaza la ilusión del progreso positivista y se pretende recuperar la base humana, vemos y se recuperan las posibilidades que se encuentran en el cine, no solamente en el sentido de lo moral, de esta posible catarsis, a cuántos no nos ha pasado, ¿no?, que para poder llorar a gusto pues nos ponemos una buena película, o para asustarnos así mucho, para evitar ya el aburrimiento de la semana, nos ponemos una de terror. No solamente el asunto, ¿verdad?, de la vivencia emocional, sino también otras cosas, otros datos que son profundamente humanos, como son lo religioso, lo estético, lo social y lo económico, que van vinculados a todo proceso de enfermedad-salud, pues vinculado al sistema de salud pues ya institucionalizado. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco más como de este asunto de cómo les ha resultado, cómo has visto tú a los alumnos en estos seminarios, eligiendo las películas, cuáles son las reflexiones que han tenido, y por qué lo seguirías recomendando, ¿no? Muchas gracias. Quisiera destacar de lo que dijiste una serie de elementos antes de hablar específicamente sobre el tema de las películas. Y es que estamos en sociedades que son plurales, diversas, con valores y principios clásicos, pero en los que emergen otro tipo de valores y principios precisamente de esa diversidad, y además en el ámbito de la salud humana, de las nuevas tecnologías. Entonces, un elemento muy importante es como que ellos se aproximen a que sí existen unos valores, principios y derechos clásicos, pero que también las sociedades cambian. Y fíjate y emergen otros valores, que ese tema es especialmente importante en dilemas al inicio de la vida, en todo lo relacionado con diagnóstico genético, con derechos sexuales y reproductivos, con interrupción voluntaria del embarazo, y en el otro extremo de la vida, con, por ejemplo, final de vida y temáticas como puede ser eutanasia o asistencia médica al suicidio, en donde
el estudiante tiene una confrontación frente a lo que son las finalidades clásicas de la medicina de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o cuidado paliativo, pero se da cuenta que producto de los cambios sociales emergen otras finalidades de la medicina que tienen unos límites y una regulación muy específica, y confrontarse a eso. Yo pienso que es especialmente dilemático para ellos las clases de inicio de vida, en donde tocamos las temáticas que te comenté, y las de final de vida. Recientemente, hace 3 días tuve la clase de interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia está permitida la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 por autodeterminación de la mujer, y a partir de la semana 25 sin límite superior en 3 circunstancias de despenalización. Y fíjate que a uno como médico eso lo confronta, porque uno fue formateado para proteger la vida. Pero cuando, por ejemplo, vemos la película, y si las paredes hablasen, lo que nosotros hacemos es poner segmentos muy cortos de las películas que se pueden utilizar con fines de docencia de esa manera, no la película completa porque tiene unos derechos de autor, sino un segmento corto que inclusive puede ser los trailers que se encuentran disponibles, y observan, por ejemplo, a una mujer enfrentando la situación de un aborto inseguro y cómo eso le termina costando la vida, y son capaces de ponerse en el lugar de ella y sentir su dolor, su sufrimiento, su miedo, el tenerse que someter a unas condiciones en donde no se garantiza las mínimas medidas de antisepsia o de cuidado para las infecciones. Tú no puedes creer, pero había hombres en el auditorio de mis estudiantes que tenían sus ojos aguados. Y es enfrentar esa emoción que a veces se enfrenta solo en la mujer. Y de pronto decir, bueno, puede que yo no esté de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, pero soy capaz de entender lo que le está pasando a esa mujer, y soy capaz de entender que estoy en un estado de derecho en donde hay estos límites de una ética de mínimos que se expresan en el derecho. Y si voy a ser objetor de conciencia, pues lo voy a hacer sin vulnerar el derecho de ella, garantizando su información, el proceso oportuno, y que pueda ser atendida y que su vida no corra peligro. Entonces, eso que tú hablabas de la catarsis, qué importante es que como médicos tengamos emociones, porque muchas veces lo que nos dicen en todos los escenarios es que hay que tener una lejanía del paciente, que uno no se puede involucrar mucho emocionalmente. Y fíjate, más que no involucrarse emocionalmente, es aprender a entender las emociones que uno tiene, a manejar adecuadamente esas emociones, a buscar ayuda cuando uno no puede manejar esas emociones, que todos son, por ejemplo, los síndromes de agotamiento laboral, y actuar a favor del paciente, centrado en el paciente. Entonces, la catarsis es fundamental. Entonces, quería resaltar el tema de los derechos emergentes, es entender que no somos sociedades estáticas en el tiempo, sino que cambian permanentemente, y que hay que tener un proceso de reflexión ética y jurídica frente a esos cambios de diverso tipo, pero también que es importante la emoción y el manejo de la emoción, y es un espacio ideal la vivencia con el cine. Y frente a cómo escogemos las películas, leí una vez que quien logra volver su hobby, su trabajo, es una persona sumamente feliz en la vida. Y realmente uno de los grandes hobbies que tengo en la vida, y que comparto con mis compañeros del semillero, específicamente con Boris, que es el coeditor y autor de muchos de los capítulos en conjunto, es el amor por el cine. Entonces, lo que yo hago permanentemente es que veo mucho cine, veo muchas películas, y siempre traigo una libreta conmigo, y veo las películas en clave de bioética y en clave de bioderecho. Entonces, anoto el nombre de la película, veo qué segmento específico escenifica una arista fundamental desde lo ético, desde lo jurídico, que los estudiantes deben aprender, y lo anoto. Y ya cuando nos enfrentamos a una temática que queremos desarrollar, entre todos empezamos a decir qué películas hemos visto que podrían ayudar a sustentar ese tema. Y es muy bonito, porque fíjate que
no solo es una estrategia pedagógica, sino que es un puente generacional. Una vez también me pasó que estaba en un pasillo hablando con un estudiante de una situación muy compleja que él me estaba comentando, y vi que otro estudiante se me acercó por la espalda y esperaba y esperaba. Y yo para mis adentros pensé, él debe tener inclusive un problema mayor que el que estoy tratando de resolver acá. Pero apenas le dije, amor, espérame un momento que apenas termine, conversamos. Entonces solucioné la situación puntual que tenía y me volteé hacia él a preguntarle qué necesitaba, y me dijo, doctora, es que quería preguntarle si ya está bien, si ya vio tal película. Y yo no podía creer, y le dije, sí, le están pasando actualmente por Netflix, ya me la vi, está buenísima, porque era una película que enfrentaba los retos de una vida eterna, de las inequidades sociales que produce que algunos puedan acceder a tecnologías que permitan estirar su vida y a otros no. Y me dijo, doctora, ¿será que le puedo invitar a un cafecito y hablamos de la película? Y mira, eso es oro cuando estás trabajando con personas que son muy jóvenes, en las que uno puede tener una brecha generacional, cuando encuentras algo en común sobre lo que se puede conversar. Claro. Claro, pues solamente para que los asistentes conozcan un poco de qué es lo que se van a encontrar en este libro, porque estamos hablando mucho como en abstracto, pero les quiero platicar un par de cosas que suceden en los capítulos. Por ejemplo, en el primero toman como motivo la serie de películas de Batman. De Batman. Sí. Sí. Entonces, lo súper interesante, porque realmente cuando yo me acerqué al libro me estaba preguntando qué era lo que me iba a encontrar, y me di cuenta que lo que sucede en el semillero de investigación es que se convierte en un laboratorio de reflexión, porque han encontrado cosas maravillosas. Por ejemplo, se muestra la carencia de patrones de linealidad en la identidad posmoderna, básicamente con la figura del Guasón, cuando cada vez que Guasón dice, ¿quieres saber cómo me hice estas heridas? ¿No? Y siempre dice una historia diferente, ¿no? Es como refleja esta no linealidad de la identidad, ¿no?, posmoderna. Luego, de Ciudad Gótica están todas las cosas posibles, así que de las que podemos hablar, vamos, como crítica social, el colapso de las relaciones institucionales de poder, la presencia del miedo y el odio como agentes de dominación política, el conflicto entre derechos humanos fundamentales y la seguridad de la sociedad como un todo. También tenemos el caso de Harvey Dent, ¿no? El que se convierte en dos caras, el fiscal de distrito, en donde de entrada identifican los autores pues el asunto del efecto psicológico de la falta de integridad física, que se convierte en una falta de integridad moral. Y la imposibilidad... Fantástico. Y además hablan de la imposibilidad de la justicia, porque claro, Harvey Dent comienza a imponer la justicia a partir del azar, ¿no? Y entonces los autores comienzan a reflexionar sobre la imposibilidad de que la justicia se haga en sentido azaroso. Siempre tiene que haber un principio que nos haga decidirnos por una cosa o por otra. Exacto. Me salto al capítulo 3 y voy a enseguida preguntarle... Pero escúchame, me encanta lo que acabas de decir del capítulo, te lo agradezco mucho porque es un análisis muy profundo del capítulo. Mil gracias. Pues más bien ahí está, en realidad el texto es lo que dice, de verdad yo también me ha sorprendido, me ha parecido muy profunda la lectura que han logrado. Y quiero pasarme al 3 para que enseguida nos platiques tú, Ana, del capítulo en el que tú participas. Nada más comento del 3, el del deber en la encrucijada se llama Profesionalismo y conflictos de interés, en donde, utilizando la película esta de Concussion, que salió en 2015, en donde le hacen un análisis del cerebro, ¿no? En donde le encuentran una encefalopatía traumática crónica, ¿no? A los deportistas. A un exjugador de fútbol americano. Y entonces un poco la crisis moral del médico es hacer público esta situación, como los jugadores de fútbol americano
consistentemente están teniendo este problema, pues por la cantidad de contusiones que tienen, y si tienes que hacer conocida esta información, o si vas a preferir pues mantener el secreto porque pues no conviene en términos económicos. Digamos, el fútbol americano probablemente es una de las empresas, de los negocios más grandes de Estados Unidos, ¿no? Más rentables, sí. Entonces, entra ahí otras cosas, ¿verdad? En este mismo capítulo utilizan la película de Amor y otras drogas de 2010, en donde se trata el problema de la venta de sertralina, ¿verdad? Que se supone que se da a los pacientes con depresión, pero que genera ideaciones suicidas. Al menos era algo conocido, pero vamos, desde la farmacéutica y desde la administración que el médico pueda hacer de estos medicamentos, pues está difícil, ¿verdad? O bueno, al menos hay un punto de inflexión en donde no se sabe si es mejor pues seguir desarrollando, ¿verdad?, la farmacéutica a avisar, a prevenir a los usuarios de estos problemas. Entonces, en el capítulo 5, Ana Isabel, junto con otros autores, habla de los secretos, se llama el capítulo Secretos compartidos, intimidad y privacidad en la práctica profesional, y aborda lo que se conoce como el secreto profesional. Entonces, por ahí platica un poco de Grey's Anatomy, que además también, vamos, es parte de la cultura. Yo les digo que me gano la vida muchas veces con Grey's Anatomy. Sí, sí. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco más de este asunto del secreto profesional y cómo puede llegar a ser un problema ético en la práctica médica. Muy bien. Iniciaría por el capítulo al que nos referimos a los conflictos de interés. Es importante recordar que una profesión se caracteriza por maestría, autonomía, autocontrol y altruismo. Son las 4 características que, expresadas en un contrato social, generan confianza por parte de la sociedad en un profesional de una distinta profesión. El altruismo, uno pensaría que es ser bueno, que es ser generoso, que es ser beneficente. No. El altruismo se define como la capacidad de identificar conflictos de interés y resolverlos a favor del principal en una relación de agencia. Entonces, en una relación médico-paciente, el principal es el paciente, el agente es el médico. Y en esa relación, cuando hay un conflicto de interés que afecta el interés primario de mi profesión, que es los derechos del paciente, la vida, la salud, los fines clásicos de la medicina, yo como profesional tengo que privilegiar ese interés primario y no privilegiar un interés secundario. Fíjate que eso que suena fácil, a mí me parece que es de las cosas más difíciles de hacer, porque en todas las profesiones hay intereses secundarios, económicos, reputacionales, emocionales, ideológicos, religiosos, etc. Entonces, en la primera película, en donde un médico detecta que, producto de la manera como se está practicando el fútbol americano, esos profesionales que empiezan muy jóvenes y que son sometidos a un trauma repetitivo, empiezan a desarrollar tempranamente una demencia, él se plantea si lo debe decir o no lo debe decir. Y él finalmente resuelve ese conflicto de interés a favor del interés de los pacientes, que en este caso serían todas las personas que juegan ese deporte y que tienen ese riesgo. Pero también nos muestra el otro lado de la moneda, de otros profesionales de la medicina al servicio de la medicina del deporte, que tienen pruebas concretas de lo que está sucediendo y que en aras de seguir ganando dinero, de que esa industria no se vea afectada, privilegian el interés secundario y no el primario. Entonces, fíjate que es un escenario perfecto para que un estudiante entienda que en esa encrucijada no hay salida. La única salida es o proteger el interés primario o, en los casos ideológicos, hacer una declaración de conflicto de interés, que es la objeción de conciencia que se hace a manera de ejemplo de interrupción voluntaria del embarazo y en eutanasia. Entonces, es un escenario perfecto para entender una característica fundamental del profesionalismo. Y fíjate que eso no afecta solo a profesionales de la salud, los abogados, los periodistas, los ingenieros. Todos tenemos conflictos de interés y nuestro deber es resolverlos adecuadamente. Claro. En relación al segundo capítulo que mencionabas, esta semana pasada también di la clase de secreto profesional, que ellos lo ven
en tercer semestre, nosotros estamos transcurricularmente. Y aquí quiero resaltar otro elemento. Nuestro currículo es basado en la investigación. Nosotros enseñamos lo que investigamos. Y por eso es que nuestros contenidos pedagógicos, lo que hemos producido, hace parte de lo que se trabaja con los estudiantes permanentemente. Entonces, el secreto profesional es un deber muy importante, porque la relación profesional de la salud paciente está fundamentado en la confianza. Fíjate el privilegio que es que yo estoy en mi consultorio, entra una persona que yo no conozco, que ella no me conoce, nos saludamos, nos presentamos, se sienta, y esa persona, sin saber yo quién soy, es capaz de decirme, por ejemplo, que tiene una enfermedad sexualmente transmitida, que es portador de VIH, que tiene herpes, que tuvo una interrupción voluntaria del embarazo, que tiene en su familia antecedentes de una enfermedad genética y piensa que puede ser portador. Esa persona te descubre su alma, se la descubre a un desconocido. ¿Y por qué se la descubre? Porque sabe que esa persona juró no revelar jamás esa información, a no ser en las situaciones excepcionales que plantea la ley. Claro. Y a veces yo digo que uno de los deberes profesionales que más se rompe es el del secreto, y muchas veces se hace de manera involuntaria. Y cuando a mis estudiantes les digo cuáles son los dos sitios en donde más se rompe el secreto profesional, les digo en el ascensor y en la cafetería, porque a veces te subes al ascensor y dices, la señora de la cama 225 ya le salió el examen de la hepatitis, y todos los que estaban en ese ascensor, si van y miran la habitación 225, saben que esa señora tiene hepatitis. Sí. Y en cafetería igual, se hace, a veces nos sentamos en la cafetería a discutir un caso, y si se revela la identidad del paciente, pues personas que no tienen por qué acceder a ese dato personal lo van a conocer. Entonces es muy importante que ellos entiendan que el secreto profesional es inviolable, está protegido constitucionalmente, que está íntimamente relacionado con el derecho a la protección de datos personales, que es la evolución moderna del derecho a la intimidad y a la privacidad, y que uno de los elementos, porque se protege de muchas maneras, que protegemos ese derecho a la protección de datos personales es a través del secreto profesional. Pero también deben conocer que hay situaciones excepcionales en las que debemos romper el secreto profesional. No solo que no tendríamos responsabilidad jurídica al hacerlo, sino que tenemos el deber profesional. A manera de ejemplo, cuando en un proceso jurídico un juez pide un segmento de la historia clínica, yo estoy en el deber de poder entregar esa información. O cuando, por ejemplo, estoy en una situación de salud pública muy grave y que la única manera de proteger la vida y la salud de individuos o poblaciones es revelando la información a autoridad competente, pues también lo debo hacer, o con el consentimiento del paciente, etc. Entonces, el secreto profesional no es propio. Sí, una disculpa, te voy a tener que interrumpir porque ya nos comimos el tiempo. La verdad es que nos quedamos con muchas inquietudes, y de hecho no tuvimos ni oportunidad de darle la palabra al público, que estoy segura que tiene también muchas inquietudes en un tema tan interesante. La verdad es que, bueno, ahora nada más nos queda más que invitarlos a que adquieran el libro. Lo pueden hacer por internet. Por aquí habrá la información pertinente. No tenemos muchos de los textos en físico, pero quiero de nuevo, por favor, agradecer mucho a Ana Isabel y darle un fuerte aplauso por la presentación, por toda la labor de investigación que está haciendo, y pues enhorabuena que el semillero siga generando muchas investigaciones. Muchas gracias, Ana. Edith, te quiero agradecer muy especialmente el que hayas leído el libro, la manera tan gentil y además tan estructurada y académica con la que has abordado el contenido. Te lo agradezco profundamente, y además quiero agradecer a Elba y a Daniel que nos hayan invitado a participar en este evento, y esperamos que disfruten del libro y sobre todo que leyéndolo quieran ver mucho cine. Sí, sí. Muchísimas gracias, Ana Isabel, que estés muy bien. Gracias a todos y que tengan muy buen día, y gracias a los asistentes por habernos acompañado.
Quédense Saludos al desde siguiente Colombia, evento. por acá los esperamos. Sí.